Bueno, paso a presentarles, por un lado, a mi izquierda, si no me equivoco, está Aitor Lanz, experto en primera RF, vamos a decirlo, realista e irundarra, y bueno, que está con el culo pelado ya de estas historias de andar dentro del fútbol y cerca del fútbol. ¿Qué tal, Aitor? Hola, muy buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, y a mi derecha, Dani, Zubieta Power, que ya lo conocéis de sobra en el canal porque sale en más vídeos que yo casi, pero que se estrena hoy en lo que es los directos. Entonces, pues bueno, pues darle una calurosa bienvenida a Dani a estos directos para hablar hoy del nuevo Sanse, que es un poco la incógnita de la Real Sociedad, una de tantas en los que va a haber tantos cambios que podemos elucubrar mucho. Ha salido la plantilla, los que estaban empezando a entrenar, no se sabe muy bien si van a ser los definitivos, si no, porque hay, primero, una criba en el primer equipo que influirá en el Sanse, evidentemente, unas posibles salidas que también influirán en el Sanse, y un Sanse y C que todavía yo creo que no están del todo hechos. Pero bueno, antes de empezar con el tema, tengo que decir que faltan solo 4 seguidores para llegar a los 1000 en Twitch y por tanto comenzar el sorteo doble de camisetas de la Real. Entonces, pues, ¿qué más os puedo animar para que le deis a seguir y lleguemos a los 1000 en directo? Eso sería increíble. Gracias a Asti, Lauteyatu, JM Arzac, Xavi Almandoz, Arrue Barrena, WR Lacasette 32, John Larrus y PR Milien y ahora mismo a Dino Robio por seguirnos ahora, y nos ponemos a 3 de los 1000. Dicho esto, vamos a empezar con la incógnita Sanse. ¿Va a ser, Aitor, un problema para un filial que desciende de categoría, una categoría tan potente como tú bien sabes, el que haya 17, 18 cambios en la plantilla? Hombre, al final es verdad que, bueno, hola, muy buenas a todos. Primero, espero que no hayáis venido aquí porque estemos Dani o yo, sino porque al final se hace un trabajo excelente recurrentemente y por lo tanto eso sea lo que os traerá aquí, no porque venimos puntualmente, que si en este caso yo como experto que mucha vitola me has puesto, me parece a mí. Eh, en cualquier caso, bueno, sí que es verdad que yo creo que al final es una categoría muy dura, pero sí que es cierto que sobre todo al principio de temporada siempre los filiales la suelen acusar, ¿no? Al final es verdad que se hacen pretemporadas atípicas, muchos jugadores como tiene ahora, por ejemplo, la Real en esa mili que decíamos, ¿no? Que tiene 9 jugadores arriba, hay muchos chicos que no saben si van a estar en el B, van a estar en el C, van a salir cedidos. Y al final sí que es verdad que creo que en este caso, viniendo de segunda división, cambia un poquito también ese carácter, porque es verdad que hay muchos jugadores que van a encontrar acomodo fuera y probablemente no quieran esperar a seguir en primera ref, cuando es verdad que luego ya el salto a primera división pues es todavía mayor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que va a ser, por lo menos el inicio va a ser duro, va a ser difícil, y bueno, vamos a ver luego cómo se va haciendo la plantilla, porque creo que no va a ser fácil y que efectivamente va a haber muchísimos cambios. Creo que me imagino que coincidiréis en que, igual que al C le ha pasado este año, irá, me imagino, a mejor el Sanse con el paso de las semanas, ¿no? Es verdad que quizás la liga, depende cómo le toque el calendario, puede ser difícil el empiece, pero que después irá a mejor. Yo creo que también la incógnita parte, Aitor, de que al ser una categoría que cambia de grupo, de integrantes del grupo cada año, que es verdad que la segunda B era también así, ¿no? Pero ahora es un poco más con equipos de élite de esta categoría. Entonces, eso también le añade un poco de incógnita, ¿no? Sí, es verdad que hay muchos equipos que al final son nuevos, vamos a decir, porque con los catalanes y con los valencianos, por así decirlo, hacía mucho tiempo que no se jugaba y normalmente son equipos potentes, de mucho fútbol, de mucho toque, balón al pie, bueno, un poquito es el estilo de fútbol que podemos imaginarnos todos y además con presupuestos muy altos, ¿no? Hay equipos desconocidos, como puede ser el Nemse, por ejemplo, que a priori puedes pensar que va a ser un equipo cenicienta y ciertamente está haciendo para mí hasta el momento los fichajes de la categoría, ¿no? Entonces eso nos habla de que efectivamente va a haber una dificultad muy muy grande dentro del grupo. Dani, ¿tú qué piensas de esto? A ver, yo igual al no conocer tanto la categoría, creo que no te puedo poner en valor cuál es el nivel del Sanse dentro de la propia categoría, pero al final el bloque que se mantiene es el del C, y el C este año, si hubiese mantenido todas las fichas casi hasta el final de año, porque entre que la gente subía, que ha tenido lesiones y tal, pues ha habido problemas,
pero era un equipo de Primera Ref. El propio C, sin ningún tipo de, o sea, sin sumarle gente del Sanse. Y hay gente que luego ya lo comentaremos, tanto la gente que está entrenando ahora con el primer equipo, que luego van a ser descartes, que van a acabar jugando con el Sanse este año. Y o sea, yo creo que mínimo un equipo para salvarse holgadamente, estar en la parte medio alta de la tabla, yo creo que va a dar para eso. Y encima, o sea, que ponemos a Sergio Francisco, que es un valor seguro, que ha entrenado a casi todos los que ya han estado ahí. No sé, yo creo que la verdad se ha seguido la línea continuista de mantener el bloque del C, que llevaba 2 años casi seguidos, entrenador incluido, subirlos ya, y encima vas a tener pequeñas piezas que le dan el salto de calidad. O sea que... Sí, bueno, a ver, va a depender también de cuántos jugadores haya de estos descartes de la mili que den un poquito de liderazgo y caché desde el principio, que ese va a ser otro tema. Así a grandes rasgos, Aitor, ¿cómo valorarías el grupo que le ha tocado al Sanse? Que es el grupo 2, había varias opciones, al final se votó sin el voto de la Real, porque ese es otro lío que ha habido, en el que no vamos a entrar. Se votó que le iba a tocar el grupo 2, que es un poco una diagonal que divide España, y más o menos es el grupo este, digamos, con catalanes y demás, como has comentado antes, hace mucho tiempo que no jugaban. A priori, con los fichajes, con la percepción del año pasado, que ya tenemos de muchos equipos, ¿qué nivel hay en este grupo? Pues no sé si se puede decir, pero lo voy a decir muy jodido, francamente. El grupo es muy, muy, muy complicado. Estoy viendo al final no solo los filiales del Atleti, de Osasuna, que probablemente sea un poco más flojito, pero está el del Barça también, está el Numancia, está el Nasti de Tarragona, está el Atlético Baleares, Alcoyano, Sabadell, equipos que vienen prácticamente de segunda división, Amorebieta, Logroñés, el Real Murcia, equipos potentes, muchos vienen de segunda, filiales fuertes, masas sociales muy grandes, con 10, 15.000 espectadores. El Murcia, por ejemplo, en las últimas jornadas de Liga metió 15.000 tíos en el campo. Pues vamos a sitios muy complicados, especialmente en las salidas, te hacen muchas encerronas. No va a ser fácil gestionar ese tema porque tenemos que poner un poquito en valor que también la Real en el filial juega con chavales de 18, 19, 20 años y son escenarios grandes para esas edades, francamente. Ya sé que son preparaciones para más adelante, pero yo el grupo lo veo, lo voy a decir mucho a lo largo de esta charla, pero lo veo muy, muy duro. Dani, ¿tú cómo lo ves? El grupo así a priori, sin saber tanto de Primera RF, pero sí sabiendo que la Real tiene muchos cambios. Sí, es que, a ver, evidentemente la primera ref de ahora es muy diferente a lo que era segunda de antes, ¿eh? O sea, creo que ahí el cambio se va a notar mucho. Mira el Bilbao Athletic, o sea, en un año que es verdad que ha tenido otros problemas de que se le ha cambiado mucho la plantilla y tal. Pero, claro, viendo un poco así la plantilla por encima, es que no sé, yo sinceramente veo un equipo muy, 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 muy potente. Aún para primera ref, que entiendo que va a ser una categoría complicada y tal, pero es que aquí hay muchísima gente que este año ha sido titular en segunda división o que ha jugado bastante, y hay otros muchos jugadores que en segunda ref han sido de los mejores jugadores de la liga. Y encima son jugadores que comparten el mismo sistema, que van a jugar más o menos a lo mismo, en más o menos los mismos roles, que el entrenador conoce a todos. Yo creo que esa adaptación que suelen tener los filiales de me cuesta un poquito arrancar, adaptarme a la categoría y a final de año, a partir de enero, febrero, empiezo a arrancar, yo creo que el Sánchez se va a adaptar un poco antes incluso, ¿eh? Pues como apuesta lo digo, ¿eh? Luego habrá que verlo. Sí, bueno, vamos a ver la plantilla en pantalla, la plantilla del Sanse actual, que no va a ser la definitiva porque ya os hemos dicho que faltan los descartes del primer equipo y alguna otra sorpresa que pueda llegar, ya sea en forma de alguna incorporación como apuesta, como se ha hablado de la joya del Racing, Geray Cabanzón, que podría ser, alguno del C que guste mucho y suba, gente que sobra en este equipo, no por nivel algunos, sino porque hay demasiados, puede ser. Entonces vamos a ir a verlo en pantalla, que lo ha puesto el Diario Vasco. Falta el nombre de Jon Maguna Zelaya, que ya ha estado en el Sanse más o menos esta temporada, y es ni más ni menos que una plantilla bastante amplia y que se basa casi única y exclusivamente en el C de la temporada pasada. Entonces aquí es donde entra la experteza de Dani para que nos ilustre sobre varios de los futbolistas que vais a ver en pantalla cuando cargue el artículo, efectivamente, que por cierto el artículo es de mi hermano, pero bueno, cuando carga, aquí lo tenemos.
Bueno, primero tengo que decir que hicimos un vídeo hablando de hacer la predicción de la plantilla del Sanse de esta temporada que viene. El primero fue con Dani, diciendo quiénes iban a subir del C, y en el segundo yo, usando esa información, hacía la plantilla definitiva. Tengo que decir que he clavado todos menos a Yesa, que no está, que lo puse como que iba a seguir, Aritz Arambarri, que yo puse que iba a salir y no ha salido por ahora, aunque yo pienso que va a salir, ahora hablaremos. Y si no me equivoco, he fallado otro, que es... Rupérez, que será su culpa. Rupérez, que es culpa tuya. Y Mikel Rodríguez, que ese sí fue apuesta mía, un cedido que ha estado en el Pasaya en tercera y que por ahora no está en el Sanse, pero parece que va a ir al C, como me ha dicho Dani, fuera de cámaras. Entonces la plantilla es la siguiente: Unai Marrero y Egoitz Arana porteros, más la pretemporada la hará también Aitor Fraga, Joaquín Gabilondo, Alex Carbonell, laterales derechos, Jonathan Gómez, Ander Zoilo, laterales izquierdos, Aritz Arambarri, Escurdia Cantero, Perú Rodríguez, también centrales. A Nacho Elizondo tengo ahí dudas de su indefinición de posición, que creo que este es el que ha estado en el Real Unión, ¿no, Aitor? Sí, ha estado en el Real Unión, es verdad que allí se le ha utilizado bastante de medio centro defensivo, pero bueno, creo que puede hacer jugar en cualquiera de las dos posiciones, de más posicional o un poquito más, sino con un poquito más de recorrido. Efectivamente. Luego en el centro del campo, que creo que hay pocos nombres para lo que parecía que podía haber, aquí es verdad que falta pues Ola Sagasti, lo que hemos dicho antes, Jon Gorrochategui, Pablo Marín, Dani Garrido, que sería uno de los pocos que repite del Sanse, Iker Kortajarena, y ya en las bandas, Alberto Dadie, Teijeira, John Balda, Lespinás, y arriba Jorge Aguirre, Javi Martón y Julen Lobete, además de el que hemos dicho, John Magunacelaya. Aparte de estos, están trabajando la pretemporada Eneco Astigarraga, Alex Lebarbier, Unai García y el hinchaurrondotarra Andoni Arzac, ahí presumiendo de barrio. Dani, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido? ¿No te ha sorprendido? A ver, no tanto la plantilla, porque ya, claro, ya con las salidas que había habido, más o menos te hacías una idea de por dónde iba a ir. Ya avisamos en el vídeo de que iba a haber muchos cambios y la mayoría de gente iba a venir directamente del C. Me ha sorprendido, como ya he dicho, y ha sido error mío, que Rupérez no subiese directamente al Sanse. A ver, yo tenía un par de motivos, que uno era, a mí me habían dicho que era muy, 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 muy bueno y era un 2003. Creo que con los laterales derechos ahora mismo, Carbonell y Gabilondo, creo que son un poquito mayores. Carbonell es el más joven de los dos y él es del 2001, que ya está ahí cerquita de la franja. Pensaba que iban a Carbonell, o que se le iba a buscar una cesión, o que se quedaría en el C, porque este año no ha jugado prácticamente nada, y que tendrías dos laterales, un perfil más defensivo como Gabilondo, ya más experimentado, y un perfil más joven como apuesta. Bueno, un pequeño matiz. A mí lo que, no sé si os habéis dado cuenta, pero veo muy, muy poquitos centrocampistas. No Sí, sé si lo he dicho. pues el tema de Geray, que lo comentaban y tal, o pues no sé, si a Le Barbier al final igual se le acaba dando la alternativa. Yo, en el momento en el que vi García, que creo que fue en una de las primeras listas, automáticamente pensé en Eder García, que es un centrocampista del 2004, pero parece que va a hacer con la pretemporada con el C. O sea, a mí me ha extrañado, veo mucho delantero, por ejemplo, o sea, creo que de estos muy poquitos se van a quedar, y en cambio veo muy poquitos centrocampistas. No sé, creo que es difícil todavía hacerse una idea de cómo va a ser más o menos el Sanse, ¿eh? A ver, Aitor, yo creo que todavía faltan, si no me equivoco, leyéndote en Twitter, al Real Unión le faltan las fichas sub-23 y una, creo, de senior, y todavía no tiene ningún cedido de la Real. Entonces, blanco y en botella, normalmente leche. Sí, a ver, es verdad que le faltan las 6 fichas sub-23 y una senior, pero que bueno, que esa probablemente pudiera estar avanzada. De las 6 que le quedan, es verdad que la portería ya la tiene con la sub-23, aunque todavía no se puede decir, pero bueno, quedan 5 fichas sub-23. Presumiblemente uno tiene que ser un central y luego también necesitaría probablemente un lateral, y arriba va a necesitar algo también, ¿no? Es verdad que arriba se hablaba de Jorge Aguirre por el hecho de que es de Lesaca, y entonces, bueno, pues al final parecía bastante evidente, pero la Real no está por la labor, aparentemente, por el momento de cederlo. Le quiere ver también un poquito en acción, vamos a decir, en esa primera red. Y luego creo que a la hora de confeccionar esta plantilla, como hemos dicho, es muy, muy importante lo que ocurra con los 9 de arriba. Hay que ver de esos 9 quién se queda arriba y quién está dispuesto a quedarse en el filial, que eso también para mí es una incógnita, ¿no? Porque Sí. se me antoja complicado, por ejemplo, pensar, no lo sé, Robert Navarro, por ejemplo, que entiendo que la Real pues al final hizo una apuesta económica importante por él, pero no sé hasta qué punto ese chico está dispuesto a asumir que se queda otra vez en el filial.
Me parecería, personalmente, es una opinión, no tengo información, pero me parecería raro que ese chico aceptara volver a jugar en primera red. Muy raro. Teniendo oferta del Girona para jugar en primera, muy raro. Muy raro sería lo de Robert Navarro, que es uno de tantos, porque yo creo que hay alguno que se ha venido muy arriba en cuanto a estatus de la Real. Turrientes, por ejemplo, parece evidente que va a tener sitio, pero si no lo tuviera, es uno de los que no podría bajar a primera ref por estatus, porque estaría muy por encima de la categoría. Entonces, yo te hago la pregunta, Aitor, de estos, ¿te pega alguno llegando al Real Unión cedido? Porque sería raro ver una temporada del Real Unión con cómo está creciendo y demás sin cedidos de la Real, ¿no? Bueno, yo no descarto que no haya cedidos, francamente. Sé que, o sea, actualmente esa ida y vuelta de cesiones, vamos a decir que no es tan fluido como era anteriormente. No hay esa conexión, si vale la expresión. No me extrañaría que no hubiera. El año pasado únicamente estuvo Anache Elizondo, que francamente fue un suplente, fue el 16, 17, 18 de la plantilla. Llegó en invierno Ezcurdia lesionado y luego cuando se recuperó no contaba para el entrenador y jugó solo un día que Quijera tenía tarjetas y entonces no quedó más remedio porque no había otro lateral izquierdo. Entonces no me extrañaría nada que no hubiera ningún cedido por parte de la Real. La verdad que las únicas opciones que creo que pudiera haber sería que quizá Ezcurdia pudiera volver y si no, probablemente arriba o Jorge Aguirre o Martón, que ambos también tienen novias, como podría ser, por ejemplo, el Calahorra. Sí. Bueno, me sorprende lo que me comentas, pero es interesante saberlo. Yo creo que un delantero va a ir para allí, es opinión, intuición más que nada. Que sobran delanteros, también es verdad, porque aunque Lobete parta en banda, hay mucho jugador de banda aquí, y quizás Lobete lo tenga Sergio Francisco como punta. Yo dije que me extrañaría que Martón siguiera en el Sanse después de una temporada como la que ha tenido. Pero bueno, habrá que ver. Otro que sigue en el Sanse que no ha jugado nada es Dani Garrido, que es un centrocampista muy, muy apetecible para equipos de primera RFF, yo creo, porque tiene un talento brutal, una zurda espectacular que a mí me enamoró en pretemporada con el primer equipo y que me ha parecido muy raro que haya jugado tan poco, pero que, bueno, que estamos hablando del Real Unión, pero que podrían ser a otros equipos. O sea, hablo del Real Unión porque siempre, pues bueno, el Calahorra ya ha anunciado 2 cesiones, si no me equivoco, de la Real, Iñaki Recio y no sé si ha habido alguno más, Asuquía, del C. Parece que Jorge Martínez Losa se queda por allí también. Entonces, se acaban ya un poquito los equipos convenidos porque cada vez tenemos menos. Entonces, no sé si saldrá alguno de aquí, yo creo que sí. Yo creo... No sé si, Dani, ¿tú crees que de aquí alguno se quedará en el C? De los que, a ver, de los 22 nombres así que se dan, creo que en el C no se va a quedar nadie. De los otros 5, que son Fraga, Astigarraga, Lebarbier, Unai García y Arzac, creo que todos, menos Unai García, se van a quedar en el C. De todos modos, Arzac no me extrañaría que acabe directamente en el Sanse. Y Lebarbier, si no se acaba cubriendo ese puesto del centro del campo, también tiene opciones. Bajando al C, yo es que no veo a nadie, porque creo que tampoco va sobrada. O sea, eso, al final sobra gente adelante, pero es gente que ya en el C no pinta nada. O sea, directamente se les va a buscar salidas o pues al Real Unión o cualquier equipo de primera red mínimo. A ver, yo por lo... Por cierto, lo que has comentado de Sí, sí. No, di, acabamos. Sí, el tema de Garrido, para acabarlo, a ver, a mí yo creo que se le ha sobrevalorado un poco. Y te digo, o sea, habiéndole visto varios partidos, y no es un jugador que me desagrade, pero yo este año he visto que segunda se le ha quedado muy grande y ya el año pasado, cuando jugaba el Sanse en segunda B, es que yo le veo que tiene demasiadas carencias en algunas cosas para destacar o sea, en la propia estructura de la Real, para avanzar, lo tiene muy difícil. Yo por eso creo que una salida a Dani Garrido es que creo que le va a venir muy bien. Y encima creo que en un equipo pues, como el Real Unión, que está cerca y tal, yo creo que le puede venir súper bien. Es curioso esto porque, si no me equivoco, Dani Garrido acababa contrato. Entonces, si sigue entrenando es que se le ha renovado. Y por tanto entiendo que no se le va a dar una salida. Por eso digo que aquí había algunos jugadores que había dudas, ¿no? Como Maguna Celaya, que también acababa, pero se le aplicó el +1 automático que tenía en su contrato, por lo visto. Entonces, es otro que aquí no está, pero que es otro delantero más. Entonces, a mí me sobran 2 delanteros. Es verdad que Karikaburu, si la idea es que esté acabando entre primer y segundo equipo, va a haber muchos partidos que no esté convocado con el Sanse, pero aún así me sobran bastantes. Tengo que colgarme la medallita, Dani, y tú bien lo sabes, de que te insistí en que Zoilo iba a estar. Aquí está. Sí. Se ha cedido a Recio y no a Zoilo. Zoilo está en la lateral izquierda, después de estar en Calahorra cedido. Y lo que te quiero preguntar ahora, y luego le preguntaré a Aitor, es
si te pega que siga Ariz Arambarri con la edad que tiene, el nivel mostrado en segunda en este equipo, aunque sea por aportar experiencia al único central que parece puro por el que se apuesta, que es Yago Cantero. Es que estoy viendo los centrales, claro, yo entiendo que Urco Sí, la falta Urco, mayoría de claro, la falta Urco, temporada falta jugar. Urco. Sí, claro. Yo creo que Urco la mayor parte de la temporada la va a pasar jugando con el Sanse, entrenando seguramente muchas veces con el primer equipo, porque se le ha visto que es para mí muy bueno, creo que se le infravalora la hostia y se le da una cena en Twitter que es alucinante. O sea, hay mucha gente, es que no es central, a ver, Urco va a entrar en el primer equipo como central, luego otra cosa es que luego pase al pivote o lo que sea, pero Urco va a empezar de central, nos guste o no. ¿Vale? Partiendo de ahí es verdad que le hace falta jugar mucho más de central y yo creo que va a empezar ahí. Como pareja de baile, pues a ver, yo veo a Arambarri, Peru y Cantero, los tres con opciones. A mí me cuadra más el tema de Cantero porque creo que Peru no tiene progresión como para llegar al primer equipo y creo que el que mejor complementaría a Urco es Cantero. Porque Arambarri, sinceramente, es que no sé si es del 97 o el 96, pero Sí, es sí, que es que es mayor que yo, tener en el Sanse un jugador. que quedan Es que es pocos. eso, es que tener en el Sanse un jugador de esa edad ya. A ver, si me dices que es un puesto en el que vas muy cojo y tal, pero gente tienes para jugar de central. No Claro, es como en yo el lo que lateral te, yo, derecho que yo tienes lo que muy iba a pocos preguntar a activos. Aitor a raíz de esto es si es necesario tener un central veterano en una categoría como Primera RF, porque si no el equipo se va a quedar realmente joven. O sea, no es un filial como el del año pasado de la Real, que tenía la edad un poquito subida de media de lo habitual, con Alcain, con Arambarri, con Zubiaurre. Es que se queda muy joven. ¿Es necesario un central como Arambarri, aunque la apuesta sea Urco y la otra apuesta sea Yago Cantero zurdo y que en teoría esa debería ser la pareja? ¿Ves necesario que haya un central mayor, entre comillas, en la plantilla? A ver, aquí el tema es que es verdad que vas a ir a jugar, como he dicho antes, a sitios complicados realmente, a plazas difíciles y que los rivales tienen jugadores de mucha veteranía. Ayer el Murcia anunciaba a Pedro León, para Sí. que nos pongamos un poco en valor de lo que nos vamos a encontrar. Y probablemente no sea el mejor jugador de la categoría, quiero decir, al final es verdad que vas a necesitar un poquito de que alguien tenga un poquito más de pozo, especialmente centro del campo y defensa para mí. De hecho, me alegro que hayas dicho que estéis hablando de los centrales porque para mí es el gran agujero que tiene la Real en este filial, francamente. Para mí Arambarri no, en su primera red probablemente vaya a estar bien, no me parece un central que vaya a destacar, francamente, y creo que los otros tres, ni Yago ni Peru, por ejemplo, no creo que vayan francamente a destacar y creo que incluso si pudieran salir y tuvieran opciones, saldrían cedidos. Lo que pasa que no es fácil tampoco este mercado porque los equipos están buscando veteranía, experiencia, bastante agresividad, ganadores en duelos, y creo que son centrales que van a fallar bastante en esas facetas. Creo realmente que es el gran déficit del filial, y lo digo de corazón. Se habla muy bien además de estos dos chicos y realmente creo que aquí hay un gran problema en el Sanse. Bueno, No me extrañaría que hubiera algún refuerzo por algún lado. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Eso es lo que hablamos en su día con Dani, que no nos extrañaría un refuerzo en forma de central. Pero es que esto es un poco cosa de Zubieta también, ¿no? Que hay un poco agujero en esta posición. Se ha extraído lo que había, Pacheco y demás. Pero hasta John Martín, que es tu protegido, que han preguntado antes en el chat que a ver en qué categoría le toca jugar. Yo creo que hay un poquito falta de centrales, ¿no? Porque los que veo en el C también son algunos que vuelven del Tolosa de tercera, a los que he visto mucho esta temporada y les he visto muy mal, no un poco mal, muy mal. Entonces, yo veo aquí una carencia importante. Si se apuesta de verdad por Cantero, porque es zurdo, porque bueno, ahora estoy diciendo muchas veces que es zurdo, pero me ha entrado la duda ahora, Sí, sí, es zurdo, es y zurdo. por Urco, que es una reconversión. No sé, Dani, ¿cómo lo ves? Y responde a lo de John Martín, que había alguno que lo ha preguntado, creo que ha sido Peque Prin. Sí, ha sido Peque Prin, que se nota que ha estado leyéndome en Twitter y está bien atento, porque con John Martín llevo dando la vara 6 meses. A ver, estoy de acuerdo con Aitor, ¿eh? O sea, es verdad que el Sánchez, sobre todo en el puesto de central zurdo, tiene un agujero bastante potente. A mí, de todos modos, Cantero me parece buen central. O sea, es evidente que no va a llegar al primer equipo, pero es que es un tío que yo no lo he visto apenas fallar. El tío tiene, o sea, tiene decisión para sacar el balón. A ver. Yo viendo un poco cómo juegan los equipos de Sergio Francisco, no me esperaría un equipo que se parezca al Sanse de este año. O sea, creo que va a ser un equipo mucho más alegrías, de meter mucho más goles y de encajar la hostia de goles, ¿eh? O sea, lo digo para que
porque, o sea, viendo un poco cómo suele jugar Sergio Francisco, que le gusta arriesgar mogollón, que sí, que pone un pivote ancla, pero el pivote ancla suele ser Gorrochategui, que tampoco es que sea un perfil defensivo. Y luego los interiores son muy ofensivos, tampoco ha tenido laterales pepinos para defender. O sea, quiero decir, yo creo que se va a buscar un equipo bastante bonito de ver, pero defensivamente con muchas carencias. O sea, no sé, por eso el perfil de Arambarri a mí no me acaba de encajar. Igual es verdad que quieren un jugador un poquito diferente. Si le pasa como le ha pasado este año el Bilbao Athletic, que se le complica mucho las cosas, pues para tener esa pieza ahí. Pero a mí la verdad que me encajaría un fichaje, ¿eh? O Sí, sea, sobre todo porque a ver, Kurdia, por ejemplo, es que yo no le veo en el Sanz este año. claro, la cosa es que Arambarri tiene contrato un año más, cosa extraña por planificación, la verdad, tengo que reconocerlo. Y entonces quizás aprovechen ese hecho para darle un punto de veteranía, de que no cambie tanto en el equipo, ¿no? Que si termina siendo más vestuario que otra cosa, quizás le venga bien al grupo, más que al equipo en sí jugando. Pero bueno, lo primero que decir es que hemos llegado justo a 1000 seguidores ahora mismo en Twitch, por lo tanto, se activa ya el doble sorteo de camisetas de la Real a elegir entre la local y la visitante, que anunciaremos mañana, me imagino, en redes sociales, pero que ya os adelanto en primicia a los que estáis aquí, que una de las dos se va a sortear única y exclusivamente entre suscriptores del canal de Twitch. Entonces, si tenéis el Prime o queréis suscribiros directamente y apoyáis el proyecto, pues estáis en el mejor momento para hacerlo, es ahora o mañana. Entonces, no sé cuánto durará, pero es el mejor momento. Yo os he avisado. Y gracias por seguirnos a Real Puebla, Pizo84, Piparra y Dinorrobio, que son los que nos han hecho llegar a los 1000 junto con los 996 anteriores. Bueno, yo quería destacar al gran Pablo Marín, que yo creo que es la estrella de este Sanse, a falta de saber quiénes se quedan del primer equipo, que es una estrella de la que hemos hablado en el canal con Dani, analizándolo, un vídeo que ha sido muy visto, más de, no sé cuántas visitas tiene, pero casi 4000, un análisis exhaustivo, en el que nos lo pasamos bien analizándole, porque es un enamorado Dani de él, yo también, y creo que lo va a romper este año desde de titular, desde esa posición de interior. Aitor ha mencionado lo de central. ¿Qué otras partes débiles ves en este grupo, Aitor, así a priori, sin saber muy bien quién baja de los de la mili, pero entendiendo que ni Turrientes, ni Sola, ni Zubiaurre van a ser los que van a bajar de la mili? Se entiende que se quedan en el primer equipo. Pues evidentemente un poquito de la espera de lo que pase. Para mí, creo, vamos a ver qué ocurre con Lobete y vamos a ver luego dónde está Carrica, porque si va a andar a caballo, pero andar a caballo significa que va a estar en el primer equipo, en el banquillo y sin jugar abajo, entonces hay un problema terrible de gol. No pequeño, terrible. Sí, sí. Porque yo comentaba, este año me ha tocado seguir mucho a la Real C, por el sitio de agencias donde hago crónicas, y le preguntaba a Sergio Francisco en algún partido que desde que se fue Jorge Aguirre cedido al Mirandés en un movimiento un tanto extraño, porque el Mirandés ha jugado un total creo que de 2 partidos, el C dejó de marcar goles. Es que dejó de marcar goles. No tenía un delantero suplente hasta que llegó Perú Ruiz de vuelta de Erasmus de Suecia, que tampoco dio la talla. Orobengoa, que lo subieron del juvenil y tampoco dio la talla. Y se queda Martón, que es verdad que a mí me ha gustado por momentos, pero que evidentemente sus cifras en la Real no existen. O sea, los que ha metido han sido en el Covadonga. Está Lobete, que tiene un problema de gol, aunque en el primer equipo tiene un buen ratio. Está Jorge Aguirre, que no es un delantero goleador precisamente, aunque haya metido sus goles. Y está Caricaburu, que es el que estamos mencionando, además de Maguna Zelaya, que tampoco es un delantero puro goleador. Entonces yo entiendo aquí lo que dices. Pero bueno, primero tengo que agradecer al gran Tasio Yarra 00, que se ha suscrito con Prime aparte de seguirnos. Muchísimas gracias. Y también a Telabaz99, que nos ha seguido ya 1002 seguidores y 25 suscriptores ahora mismo, que estoy contentísimo con esto, encima hablando con vosotros del Sanse. Entonces, Aitor, ¿tú crees que un equipo, un filial tan joven, que baja a Primera RF, una categoría tan dura, que luego te preguntaré por rivales que ves por el futurible ascenso en caso de que creas que podemos pelear por ello, sin un delantero centro puro goleador como Caricaburu, que puede estar a caballo o directamente en el primer equipo, y con unos centrales flojos, ¿lo ves frágil el equipo? La verdad que el resumen es la hostia. No tenemos gol, los centrales flojos y no sabemos quién va a jugar en el centro del campo.
Pero bueno, salvando eso, a ver, yo creo que es verdad que lo que he dicho, la categoría es difícil y es verdad que un poco lo que estaba comentando al final Dani, el estilo de juego de Sergio Francisco va a ser bastante arriesgado, bastante alocado, si sirve la expresión, laterales largos, y probablemente eso al final vaya a hacer que haya que tener mucho cuidado en pérdidas de balón, en esas transiciones. Los campos no son Anoeta o el Reale que se llama ahora. Aunque tienen que Entonces hay que mejorar tener este mucho año, cuidado en Aitor. salida. Tienen que mejorar este año los ¿Cómo? campos, por normativa. Pero... Sí, tienen que mejorar, pero hay campos muy pequeños. Al final, quiero decir, el juego condiciona mucho. Al final nosotros, por ejemplo, y pongo un ejemplo tonto, pero yo estando en Irún tuvimos a Juan Domínguez de entrenador y creo que fue probablemente en los últimos años el entrenador que un fútbol más bonito practicaba, lo digo de corazón. Había muchas llegadas, mucho balón al área, mucho juego interior, mucho riesgo en salida de balón y efectivamente se hacía muy bien. Pero el problema tienes cuando vas a jugar a campos, que ahora insisto en que va a haber mejores, pero cuando vas a jugar a Leioa, a Guecho, a campos así, a Calahorra, que el campo no es una alfombra, el riesgo es demasiado elevado, porque una pérdida en esas salidas de balón arriesgadas, que si salen son fabulosas, pero en estas categorías, como te corten el balón en esa salida, el peligro es brutal. Tienes el equipo volcado arriba y al final era lo que le pasaba mucho al Real Unión, ¿no? Al final encajaba gol con mucha facilidad y aquí es el mayor riesgo que veo, que al final el planteamiento va a ser un poquito en esa línea y eso es lo que puede marcar un poco, porque no son categorías como la primera o como la segunda, que al final es más fácil, entre comillas, practicar ese tipo de fútbol. A ver, Dani, yo creo que Primera RF es una categoría mucho más dura que Segunda B, solo porque quitas a los equipos débiles de Segunda B, básicamente. Pero creo que se parece más a Segunda B que a Segunda en cuanto a que un filial suele ir tirando de jugadores del C o del juvenil, en caso de que no tengas C, durante la temporada en base a las necesidades que ve. Y creo que eso puede pasar en un Sanse que además es tan nuevo y tan incógnita, ¿no? Que puede ser que jugadores del C, como... Pues por ejemplo mencionaban en el chat a Nico Astigarraga, que es central, decían, Le Barbier, que ya le han dado la oportunidad de hacer la pretemporada. Si en portería hay problemas, que ahora os preguntaré por la portería, que suba Fraga. Si hay problema de gol, que se le dé la oportunidad pues a Zubizarreta, que lo acaban de fichar del Antiguoco, o a incluso a María Ezcurrena, que es una de las notas positivas de la temporada de Zubieta, aunque sea juvenil. O incluso a Cristian Canales, que es uno de los fichajes que se hizo del Depor y que va a estar en el C, por lo menos la pretemporada. ¿Crees que es una categoría que te puede permitir esto que estoy diciendo? Yo creo que sí, pero a ver, no solo por la categoría, es que porque es la Real, o sea, la Real va a hacer eso. En cuanto a lo que le has preguntado a Aitor de qué puntos débiles le veías a la plantilla, creo que el lateral derecho, por ejemplo, a mí me parece un punto débil bastante gordo, porque Gabilondo es un jugador muy cumplidor y creo que lo va a hacer bien, pero a ver, tampoco no le veo un nivel enorme tampoco. Y Carbonell viene de estar un año parado. Ahí sí que yo veía problemas y de ahí, por ejemplo, yo veo que si por lo que sea Gabilondo se lesiona, no está dando el nivel, Carbonell no te da garantías, vas a tirar del C automáticamente y vas a tener a Rupérez y pues a Aimar Álvarez, que al final parece que no va a hacer la pretemporada o lo que sea, o sea, y lo mismo con la delantera, que dices, no, es que a Aguirre le hemos cedido, Martón se ha ido fuera y Lespinas no me está gustando, vale, pero es que seguramente vas a tener, y Carricaburu, sin olvidarnos que yo creo que va a jugar más partidos este año con el Sanse que con el primer equipo, pero claro, en el C seguramente vas a tener a Zubizarreta y, por ejemplo, han fichado a un, no sé dónde es el chaval, no sé si es nigeriano o lo que sea, pero han traído a un chaval que está jugando en Las Palmas, que se llama Yobo Chien, creo que es el nombre, que lo he visto antes. A mí me han dicho que es un pepino. O sea, me ha dicho gente que lo ha visto que estaban alucinando del nivel que había dado y eso que el chaval vino medio lesionado. O sea, quiero decir, la Real, un poco como le ha pasado este año al Atleti, por eso hago muchas veces el símil, aunque esté teniendo problemas o lo que sea, va a tener soluciones. O sea, no le va a hacer falta fichar porque va a tener detrás un C que estará una categoría por debajo jugando y seguramente volverá a ser de los 5 mejores equipos de la categoría. A mí eso sí que me da cierta tranquilidad. Y aparte, eso iba a decir también, que el C, Sergio Francisco el grupo de segunda RFF, que para mí, ya dije a Aitor yo en su día que esta reestructuración de categorías iba a tardar un par de años o 3 quizás en ajustarse en cuanto a que los mejores equipos estén arriba y los peores abajo y que se pueda hacer una distribución de grupos equitativa o justa, pero el segundo grupo de la segunda RFF vuelve a ser un año más, creo, el más débil con diferencia, que va a permitir estar al C bastante aireado. Eso es.
Y encima, yo creo, es que, sinceramente, creo que el objetivo del Sanse, el principal, y creo que es algo que este año yo le he dado mucha cera a Xabi Alonso por eso, el objetivo del Sanse este año no va a ser subir. O sea, el objetivo del Sanse va a ser formar a gente. Y formar a gente significa exponerlos e intentar potenciarlos también. Justo lo ponía Peque Prim en el chat, ¿no? Que el objetivo del Sanse es ese. O sea, el objetivo no es subir a segunda y que tienes que subir la competitividad muchísimo, ¿no? El Sanse va a intentar ser superior en todos los partidos, tener a los jugadores, sobre todo a los de adelante, muy potenciados y exponer a los de atrás para que aprendan a jugar en situaciones de inferioridad y que mejoren en base a eso. Y por eso te digo que, evidentemente, que la plantilla tenga, no sea la ideal o que tenga algunas carencias, a mí no es algo que especialmente me preocupe. Yo prefiero tener 4 o 5 fichas que digas, ostras, estos pueden tener margen de llegar al primer equipo y luego ya el resto del equipo, pues un poquito lo que va saliendo, ¿no? Bueno, ya que has entrado con lo del objetivo que es formar, que yo creo que es evidente después de un descenso, le quería preguntar a Aitor cómo ve al Sanse en el grupo, es decir, por dónde le ve luchando, pese a que sea una incógnita, por nivel, por objetivo de la Real, ¿dónde crees que le va a estar? Porque el ejemplo cercano es el B del Athletic, no bajando porque se le apareció Jesucristo, porque el Extremadura desapareció y porque el Talavera no sé qué hizo a final de temporada, pero ha estado cerca. Y descender el Sí. filial a segunda RFF sí sería un fracaso, yo creo. Sí, a ver, evidentemente descender sí sería un fracaso, yo creo. Sí que es verdad que creo que incluso el año del ascenso tampoco estaba previsto ascender, ni creo, incluso hasta última hora el propio club se planteó si realmente se peleaba por ello. Es decir, estoy totalmente de acuerdo que al final el objetivo es otro, ¿no? Y yo también voy un poco en la línea de Dani, que al final es verdad que es mejor tener 4, 5, 6 tíos que sepas o que tengas la intuición de que pueden llegar y el resto, bueno, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que luego hay chicos que despuntan más tarde por un motivo o por otro, ¿no? Pero sí que es cierto que al final lo importante en la Real es eso, ¿no? Es al final tener esos chicos que pueden dar el salto en un momento determinado, que pueden ayudar al primer equipo y efectivamente que son categorías que te permiten al final dar esa oportunidad también a veces a los chicos del CEO, incluso a un juvenil si tienes que te está despuntando, ¿no? Porque al final, cuando no tienes el objetivo o el ansia de intentar quedar entre los 5 primeros en este caso, es verdad que no descender siempre, entre comillas, entendiendo lo que quiero decir, no es tan difícil evitar el descenso, ¿no? Al final. Y entonces eso te permite muchas veces pues poder jugar un poquito con la competición para ver también hasta qué punto los jugadores que vas teniendo pues están preparados o los vas pudiendo preparar precisamente para ese salto, ¿no? Entonces sí que creo que el objetivo es muy difícil porque no sabemos dónde va a estar el equipo, pero sí que creo que desde luego para poder salvar la categoría va a tener equipo y creo que al final, bueno, no creo que anden muy lejos de una media tabla, un alrededor del 10, 11, no creo que ande muy lejos de eso, pero tampoco me espero más, francamente. Bueno, estamos viendo en pantalla, está viendo la gente en pantalla, el grupo que le ha tocado al Sanse, por si alguien no está al tanto, que es lo más lógico del mundo, porque bastante tenemos. Athletic Club B, Osasuna B, recién ascendido, Calahorra, club convenido de la Real, Numancia, recién ascendido, Sabadell, Alcoyano, Atlético Baleares, Castellón, Eldense, recién ascendido, Intercity de Alicante, recién ascendido, La Nucía, recién ascendido, Barça B, Gimnàstic de Tarragona, Real Murcia, recién ascendido, Real Unión, Amorebieta, recién descendido, Sociedad Deportiva Logroñés, Unión Deportiva Cornellá y Unión Deportiva Logroñés. Este es el grupo. Yo, personalmente, ahora te pregunto a ti, Dani, creo que el Sanse va a empezar escaso, digamos, en la zona entre los 8 peores, yo creo, los primeros 2-3 meses. Va a sufrir, dependerá un poco del calendario, pero yo creo que va a sufrir. Creo que hay equipos que están haciendo una apuesta muy fuerte una vez han subido a primera RFF, como puede ser el Murcia, como puede ser el del Dense, como puede ser el Intercity o la Nucía, que se ha gastado un pastón en instalaciones, como puede ser el Nastic, que se ha quedado nada de subir, el Numancia, que vuelve a primera RFF, incluso el Castellón, o el Barça B, que veremos cómo sale esta temporada. No creo que otros como Amorebieta o Cornellá o incluso el Calahorra o Osasuna B, que son recién ascendidos, den tanto problema, pero sí que veo al Sanse empezando mal y luego mejorando hasta más o menos decir, como ha dicho Aitor, pues ese top 10 o incluso quizás un poquito más, peleando quizás por entrar en playoff, pero sin estar nunca ahí siempre. Esto a priori. ¿Tú qué piensas, Dani? Yo creo que
A ver, solo hay que ver los 3 equipos que compiten de la Real, cómo suelen hacer la liga, por lo general, ¿eh? O sea, yo creo que por el tipo de estilo de juego que tiene la Real, si os dais cuenta, compite mucho mejor en una liga regular, en donde se prima el jugar bien al final, es que esto es así, a competir en partidos directos. Creo que, por ejemplo, es perfectamente posible que contra los de arriba pierdan muchos partidos, que en partidos muy competidos, como puede ser el derby contra el Bilbao Athletic, pierda los 2 partidos, pero luego en Liga, es que sinceramente yo no le veo sufriendo al Sanse, que evidentemente es una categoría difícil, pero creo que por el estilo de juego, por todo lo que rodea, por los recursos que va a tener, no le veo sufriendo, sinceramente. Y es que yo insisto otra vez, creo que es la 4ª vez que le digo, ¿eh? El Bilbao Athletic ha tenido muchos problemas este año también porque ha cambiado muchísimo el equipo. Creo que era un proyecto muy nuevo con un entrenador que todavía, pues no sé hasta qué punto ha podido implementar su idea, y aparte creo que le falta muchísima calidad. O sea, creo que se le han ido piezas muy importantes y lo que había subido del Baskonia no era lo suficientemente bueno y había mucha indecisión. Yo en la Real he visto mucha decisión al tomar las decisiones. Igual es verdad que lo de Arambarri nos deja dudas, pero básicamente ha sido coger a los del Sanse que más o menos crees que ya han pasado el filtro, subirlos al primer equipo para probarles, al resto largar a todos y subir a todos los del C porque prácticamente la mayoría se lo han ganado. No sé, a mí ese tipo de decisiones, tomarlo de manera tan rotunda, por lo general no suelen salir mal. Bueno, vamos a ver los amistosos que ha sacado Mundo Deportivo, medio en el que actualmente trabajo. Los amistosos de pretemporada, tiene un pequeño error que ya he dicho que se subsane, pero aquí están, que son el Beasain, recién ascendido a segunda RFF, primer rival en Zubieta, el 30 de julio, Real Unión, ojito al clásico derbi ya de pretemporada, el 6 de agosto, 10 de agosto Rayo Majadahonda, 13 de agosto cumpleaños de un servidor, Osasuna Promesas, 17 de agosto Calahorra y 20 de agosto Arenas de Guecho. ¿Cómo valoras un poco la pretemporada, Aitor? Porque yo la veo un poquito escasa. Sí, la verdad es que sorprende que hay poco partido, ¿no? Para lo que suele ser habitual, sí que es verdad que, bueno, al final probablemente, igual me confundo, pero lo normal es que se vayan sumando partidos. Además es una categoría que es verdad que no tiene no le afecta el calendario del Mundial, vamos a decir, por lo tanto la pretemporada es normal, son las 7, 8 semanas habituales y la verdad que 5 o 6 partidos pues se antoja poca cosa, ¿no? Sobre todo para tanto cambio, tanta probatura y tanta decisión, Y ¿no? los rivales, Aitor, los rivales, que salvo... es que te diría que el más fuerte es el Real Unión. Sí, bueno, pero al final los rivales tampoco, porque si está el Calahorra, está los Asuna, bueno, al final tampoco me parece, no creo, tampoco son determinantes, quiero decir, al final contra quién vas a jugar un amistoso realmente que te satisfaga. ¿Vas a jugar contra un equipo de segunda división? Podría ser. ¿Te cambia algo realmente? No lo creo, francamente. A mí los partidos de pretemporada, quiero decir, no es que no me guste, pero me parece que realmente aporta poco valor en ese sentido para un equipo de primera ref ver contra qué rivales. Es verdad que, por ejemplo, ya hago el símil, si eres el Real Unión puedes intentar jugar contra equipos de segunda, de primera, pero un filial no va a jugar contra un equipo de primera. El equipo de primera intentará jugar contra la Real del primer equipo. No sé si me explico. Al final es mucho más difícil y lo normal es que acabe jugando porque va con la vitola. La Real cuando va a jugar cualquier estos amistosos es el grande. No sé si me explico. Cuando juega con el Calahorra va un grande a visitarle. Cuando va con el Arenas, aunque el Arenas es un histórico, pero va a la Real. ¿Sabes? Entonces, creo que al final es muy difícil confeccionar una pretemporada en ese sentido. Para el propio Rayo Majadahonda, que entiendo que el acuerdo está porque Gorka Echeverri está ahí de director deportivo, también para el Rayo Majadahonda, entre comillas, es un lujo recibir a la Real, ¿no? Y entonces, eso es un poco lo que hace que sea difícil al final buscar amistosos no sé, de solera. Eso. Sí, bueno, Dani, ¿tú cómo lo ves? Yo por añadir una cosa, a ver, teniendo en cuenta que el C está solamente una categoría por debajo, es muy probable que más de una vez jueguen partidos entre ellos, ¿eh? Que no sé si se puede considerar amistoso o no, pero al final jugar contra un equipo puntero de segunda ref, pues más o menos viene siendo como jugar contra el Beasain o contra la Arenas y no sabemos cuántos partidos serán entre ellos. Encima, teniendo en cuenta la cercanía de nivel que hay entre las dos plantillas, es muy probable que se prueben jugadores entre ellos y tal. O sea, quiero decir, creo que se van a sumar, como ha dicho Aitor, más partidos y creo que esa variable también es importante. Bueno, antes de volver a la plantilla que ha sacado el Sanse para preguntaros por un 11 tipo, que qué os haría, así que podéis ir pensando, yo voy a decir que, visto los rivales de grupo que hemos visto antes, hemos coincidido los tres en que no va a sufrir para no bajar el Sanse, pero veo muy difícil, a priori,
sacar 4 nombres o 5 equipos que tengan papeletas de bajar más que el Sanse. O sea, veo mucha igualdad en el grupo de un suelo muy alto y el techo ya no sé si es más alto que el otro grupo, pero que el suelo es bastante alto. Se me ocurre Osasuna B, que pueda bajar con bastante diferencia, como le ha pasado en el pasado, incluso en Segunda B. Se me ocurre un mal año del Calahorra que puede caer, uno de los de Logroño que también puede caer, aunque me extrañaría que cayesen los dos. Se me ocurre que salga mal una de las aventuras de los de Alicante y demás, pero poco más, ¿eh? O sea, lo veo bastante igualado. No sé si coincides, Aitor. Sí, yo un poquito estoy mirando aquí ahora. Es verdad que al final plantillas, vamos a decir, a priori confeccionadas para pelear por ese no descenso, evidentemente Osasuna, Calahorra y empieza a ser complicado ya, ¿no? Yo creo que efectivamente la Sociedad Deportiva Logroñés, quizá Cornellá, si me apuras, aunque es un equipo bastante complicado, pero sí que no ha tenido un año fácil este año. Y luego, efectivamente, como dices, yo creo que entre la Nucía e Intercity, si me apuras, que a uno de los dos no le salga bien la apuesta. El resto lo veo muy complicado, la verdad. El año pasado también pensaba un poquito lo mismo, que al final creo que porque hay que recordar que son 5 puestos de descenso, que, Sí, que parece que no, estaba pero dudando. ya te suma He dicho 2 4 o 5, pero más. sí, estaba dudando, sí. Claro, y al final, si quieras que no, ya te obliga a tener 2-3 puntitos más, y es verdad que buscar 5 peores no es fácil, y al final, a ver, siempre hay una sorpresa, ¿no? Pero sí que es cierto que al final hay que buscar esa referencia y no va a ser fácil encontrar 5 peores. Luego, desgraciadamente, esperemos que no ocurra, pero ya vimos también lo que le ocurrió al Extremadura el año pasado, que a mitad de temporada tuvo que dejar la aventura. Y bueno, también es verdad que esos proyectos que están haciendo en algunos sitios, invirtiendo 2-3 millones de euros, pues vamos a ver en qué acaba, ¿no? Porque la federación prácticamente no reparte dinero y bueno, vamos a ver hasta dónde llega ese presupuesto, porque también nos podemos encontrar, no descartemos, claro, en este grupo, igual en el otro, pero no descartemos que esto pueda volver a ocurrir este año. Bueno, pues vamos a preguntaros ahora por un 11 tipo. De los que os salen, teniendo en cuenta los nombres que hemos visto en el artículo del Diario Vasco y los que creáis que puedan estar en plantilla, ya sea del primer equipo o del C. De mientras, he puesto en el chat una encuesta para que ponga a la gente qué piensa que va a hacer el Sanse, con las posiciones un poquito por tramos, para que vote. Yo voy a votar ahora mismo. Entonces, yo voy a empezar yo, así os dejo tiempo. A mí me sale un Unai Marrero, aunque no me guste mucho este portero, ya lo digo. Lateral derecho, Joaquín Gabilondo. Lateral izquierdo, Jonathan Gómez. Centrales, Urco y Yago. Centro del campo, para Olasagasti, Pablo Marín y Kortajarena. Una banda para Ander Martín. La otra para uno de los extremos del C, que puede ser Dadie, quizás el que más opciones tenga. Y arriba, Carricaburu, pero para mojarme un poquito con quién sería el siguiente, Jorge Aguirre. Dani, tú el tuyo. Muy parecido al tuyo. Creo que la defensa es igual. Marrero de portero, Gabilondo, Urco, Cantero y Jonathan Gómez. En el centro del campo, yo creo que para aprovechar más a Olasagasti jugaría primera altura para Gorrochategui. Y luego de interiores jugarían Olasagasti y Pablo Marín. Habrá que ver si Olasagasti acaba, o sea, qué acaba siendo de él, porque a mí es un jugador que me cuadraría bastante porque este año ha hecho muy buena temporada y seguramente hay equipos de segunda interesados. La Real, el primer equipo, lo va a tener francamente complicado. Banda derecha, Alberto Dadie, que para mí es uno de los jugadores, sobre todo si Carricaburu participa mucho. Creo que Daddy este año, o sea, la gente se va a dar una sorpresa con él. Y luego, banda izquierda, tengo dudas con Ander Martín, qué se va haciendo. Yo es un jugador que no lo acabo de ver. Yo tampoco, pero creo que por estatus ahí va a estar. Sí, y se está apostando muy fuerte por él, ¿eh? O sea, a mí me ha sorprendido bastante, pero se está apostando fuerte por él. Yo tenía a Ander Martín, mi apuesta era, si Ander Martín no acaba saliendo lo que sea, creo que Arzac tiene muchas papeletas. A mí Balda y Maguna Zelaya no son jugadores que me convenzan. Es verdad que de todos modos Arzac con el estilo de juego de Sergio, igual Maguna cuadra un poco más. Y luego adelante, como has dicho tú, pues eso, en principio Carricaburu. Y si falta Carricaburu, pues porque está en el primer equipo, lo que sea, creo que Aguirre es la mejor opción. Bueno, antes de que Aitor nos diga el suyo, meterle en el marrón, Leire me está odiando en el chat porque estoy dando por hecho que Lobete se va, y es que creo que se va. Entonces, Dani, ya has visto que tampoco lo han metido en el 11. Entonces, Leire, lo siento mucho, yo sé que te encanta Lobete, pero yo creo que se va.
Si se queda, sí que creo que va a tener un papel importante en el Sanse, pese a que a mí no me convenza. Pero creo que en Primera FF sí que puede tener un papel importante. Entonces, Aitor, el tuyo. Yo la verdad es que no es por ser repetitivo, pero en realidad estaba pensando un 11 muy parecido al que ha dicho Dani. La única duda que me surge, pero es verdad que no le encuentro sitio, sería dónde poder meter o a Kortajarena o a Maguna, pero sí que es cierto que, bueno, que el resto, francamente, te diría que todo igual, pero con esa duda, ¿no? Porque creo que ambos los dos son jugadores que es verdad que no tampoco mato por ellos, pero sí que los dos tienen llegada, tienen algo de gol y me parece que podrían tener en un momento dado esa participación desde la alineación, ¿no? Pero sí que es cierto que en realidad es que hay gente, la portería me parece clara, la defensa me parece bastante clara y el centro del campo es donde más incógnita hay porque no se sabe quién va a estar. Sobre todo la duda de Ola Sagasti, lógicamente, y al final luego creo que hay jugadores que es evidente que van a jugar, como puede ser el Pablo Marín, como puede ser, para mí también creo que Ander Martín va a tener que estar en el filial. No creo que tenga sitio arriba. Probablemente tenga más participación mientras no esté pues Oyarzábal, pero creo que no tiene sentido que esté en el primer equipo, francamente. Y luego arriba, pues depende un poquito de lo que ocurra con Lobete y con Carpecaburu, ¿no? Pero vamos, básicamente el 11 sería ese y sí que creo que Jorge Aguirre parte con ventaja respecto a Martón después de lo que hemos visto este año, que para mí, incomprensiblemente, no ha jugado nada con Xabi Alonso. Sí, totalmente. Bueno, se me quedaba la pregunta permite que os iba a hacer. Una preguntita para Aitor, que justo lo ha comentado. ¿No crees, Aitor, que Kortajarena y Maguna Zelaya son dos, por el perfil de jugador, que creo que son muy buenos jugadores para primera ref, pero creo que no tienen ni una opción de llegar al primer equipo y pocas opciones de jugar en segunda? Por la edad que tienen, que son del 2000 y 2001, creo que son dos tipos de jugadores que igual este año no, pero el año que viene me cuadran mucho que vayan, o sea, que acaben el Real Unión, ¿eh? Y Kortajarena además es de Irún, o sea que si lo mandas yo creo que lo cogerían encantado. Es más, te puedo decir un poquito más si quieres. Estando ya hace 2 o 3 años, estuvo muy cerca, estando yo en Irún, estuvo muy cerca de ir a Irún y al final el entrenador que estaba en aquel momento, que ya sí que no te voy a decir quién era, pero lo echó para atrás, pero estaba cerrado con el director deportivo, que es el actual. Esa pista te la doy. Bueno, la pregunta que os iba a hacer, que se me ha quedado antes, que para mí es clave, es el tema de la portería. Porque Zubiaurre, en teoría, porque lo estamos dando por hecho, pero porque parece lógico que se va a estar en el primer equipo, pese a que parece que no va a jugar nada, se ha ido a Yesa, se ha ido cedido a un primera RFF, cosa que a mí me sorprende, no sé si a vosotros, aunque no haya dado la talla en segunda. Y se quedan Unai Marrero, que no tiene experiencia apenas, ni siquiera en primera RFF o tal, porque ha jugado segunda RFF y tampoco demasiado, porque entre que ha estado convocado arriba y no ha jugado mucho y a mí no me convence. Egoitza Arana, que viene todavía de más abajo, y la opción de Fraga, que mucha gente lo da como el portero de verdad que va a llegar al primer equipo. ¿No veis? Habéis mencionado varios puntos débiles. Yo el punto débil que veo, con desconocimiento sobre Arana y sobre Fraga, es la portería también. Es que yo más que desconocimiento, o sea, yo creo que a Marrero, por ejemplo, no, o sea, es que ha estado o sea, ha cambiado demasiado de equipo. Yo creo que valorar un poco el nivel de los porteros, sobre todo el que juega en el C, que es que arrasa en la mayoría de partes, es difícil. No sé, a mí no me parece mal portero. A mí personalmente el movimiento de Ayesa me ha gustado. O sea, creo que por cómo ha acabado psicológicamente la temporada, creo que necesitaba salir y buscar otro entorno y otros estímulos. A mí, yo tengo que decirlo, a mí me gusta personalmente más Arana que Fraga. Es verdad que yo, o sea, no suelo opinar mucho de los porteros porque por lo general, al final, si te fijas en el portero es el que nos interviene, yo por lo general no me suelo fijar mucho. Pero yo personalmente creo que Marrero lo que le he visto no me parece mal portero para la primera ref. Y a mí, a mí Arana me ha gustado mucho, ¿eh? Aitor. Sí, yo creo que es verdad, estoy un poquito contigo de acuerdo. Yo el otro día comentaba también en Twitter que me sorprende la verdad, la capacidad que tiene para detectar el talento joven y creo que la portería me parece uno de los grandes déficits de Zubieta. Hace mucho tiempo que no llega un portero guipuzcoano o me da igual, o captado dentro de la inmensa estructura que tiene la Real.
y creo que es un gran déficit. Sin embargo, es verdad que en Bilbao, pues al final hay 2, 3, 4 guipuzcoanos que son los que tienen esa posibilidad de llegar, ¿no? Y entonces es cuanto menos es sorprendente, ¿no? Estoy de acuerdo, no entiendo, francamente, aunque ya sé que mucha gente se me echará encima del movimiento de Zubiaurre, no lo entiendo. Es verdad que ha hecho una gran temporada, grandes partidos, diría yo, más que gran temporada en segunda división, pero francamente creo que es un portero que no va a llegar a jugar en primera, menos estando Remiro, que ha renovado hasta 2075, y entonces me parece raro, francamente, ese movimiento. Es verdad que Ryan, vamos a ver qué ocurre con él, pero aunque Ryan no siguiera, me sorprendería que él fuera el segundo portero, la verdad, no lo llego a entender. En León, por ejemplo, en segunda B, pues tuvo un año realmente flojo y creo que no, para mí es un movimiento incomprensible. No sé si es verdad que un portero normalmente tiene una desarrollo más larga, es verdad que normalmente hasta hace bien poquito, por ejemplo, en segunda B o en primera red, los porteros, la ficha sub-23 se permitía que fuera hasta sub-25 y por lo tanto, quiero decir, ya está contemplado que el portero puede tener un proceso un poquito más largo, ¿no? Pero para mí creo que sigue siendo uno de los déficits de la cantera en general. Bueno, a ver, acaba de pasar una cosa un poco extraña, que es que Mohamed Ali Cho se ha suscrito con Prime al canal. Entonces, es una cosa un poco extraña. Muchas gracias, Mohamed Ali Cho, o quien sea el que esté detrás de esa cuenta. Pero muchas gracias por suscribirte con el Prime. Entras en el sorteo de la camiseta, evidentemente, por suscribirte. Yo sí que pienso, Aitor, que Zubiaurre merecía ese gesto de la Real, del ofrecimiento de ser tercer portero. Lo que me extraña más es el aceptarlo por su parte, teniendo ofertas esta temporada, que es cuando mejor valorado creo que ha estado. Quizás después de otro año en blanco no lo esté tanto, pero bueno, me extraña por su parte. Pero bueno, no quiero alargaros más, que son las 10 y te he dicho una hora, Aitor. Y vamos a cerrar este directo con una pequeña pincelada de Dani sobre la plantilla que ha sacado el C, para que nos ilustre así muy rápido, Dani, por favor. Que según Mundo Deportivo, aunque tú me has dicho que faltan algunos nombres, son Aimar González de Heredia, Aitor Larrañaga, Asier Lazcano, Asier Severio, Beñat Almandoz, Cristian Canales, fichaje del Depor, Eder García, Ekain Azcune, Ekain Díaz de Alda, Ekain Orobengoa, Eneco Azurmendi, Eneco Lizaso, Gorka Gastesi, que viene del Tolosa de vuelta, Hugo Martín, Igor Irazu, que también viene del Tolosa de vuelta, Iker Galindo, Iñaki Rupérez, fichaje de Osasuna, Iván Estrecha, Javier Antomás, que creo que también vuelve de Tolosa, Yobo Chieng, que es el que has dicho tú antes, John Merino, que vuelve del Pasaya, Josu Olaizola, Josu Rezola, Juan Carlos Pontones, Julen Zubelsu, que creo que también viene del Tolosa, Luke Beitia, Manes Giralde y Markel Goñi, a los que hay que sumar los que tú me has dicho, que son Mikel Rodríguez, ¿no? Sí. Y los que no se queden en el Sanse, que hemos dicho antes. Y no sé si alguno más faltaba aquí. Pero bueno, ¿qué me dirías de estos? Destácame unos. Ya sé quiénes me vas a destacar, pero destácamelos. Vale, a mí, ya lo he comentado antes, Eder García es un perfil que me gusta mucho. Centrocampista de estos físicamente muy fuerte, con recorrido y tal, desde 2004, o sea, el año que viene todavía estaría en edad juvenil. A mí los que más me gustan. Por cierto, de los que, o sea, aparte de los que están en esta lista, los tres nombres que faltan, por lo menos los que me han dicho a mí, son Pablo Zubizarreta, el delantero que han fichado del Antiguoco, al que no he podido ver demasiado. Juvenil División de Honor es la liga que menos sigo de las, porque es que no me da para todo. Y luego Mikel Rodríguez y Xavier Garzón, que repite en el C. A ver, los que a mí más me gustan. Primero de todo, tengo que decir que a Aimar Álvarez yo le metí en el 11 de las Perlas y este año no sale en esta lista, cosa que a mí me ha dejado un poco loco. Se lo he preguntado a Aimar, a ver si me contesta en Instagram. Y luego, por ejemplo, Iker Galindo es un portero del Tolosa, que viene del División de Honor, del que me han hablado muy bien, parece que tiene muy buena pinta. Eneco Azurmendi a mí me gusta bastante, lateral izquierdo del 2002, que este año ha jugado en el C. Rupérez es, como hemos dicho, lateral derecho de los Osasuna, del que me habían hablado muy bien, que era desde hacía bastantes años una de las grandes apuestas de Osasuna. Yobo Chien es el delantero que, en cuanto le veamos el primer partido en el C, a la mayoría de gente le va a recordar a Isaac, porque es alto, muy delgado. Y, o sea, rapidísimo. Yo lo vi hacer un par de carreras y tal, y, bueno, o sea, la verdad que tiene muy buena pinta. Y nada, y luego, como siempre, pues Pontones, que es un pepinazo, extremo derecho el 2004. Y luego Zubelzu este año es verdad que ha estado jugando bastante mal el Tolosa, pero el torneo que hizo con la Real estuvo súper bien, ¿eh? Y a mí Luke Beitia personalmente también me gusta mucho, ¿eh? Me extraña mucho, Dani, que no me hayas mencionado a Cristian Canales. Ay, que me lo he saltado, perdón. Sí. Vale, es verdad, ya lo comentamos. Canales, o
o interior o extremo derecho, viene el Depor 2004. En el vídeo de Perlas también hablamos de él, muy, muy bueno. Y seguramente, eso, de la base del 2004, la mayoría de los que van a jugar son estos. También por mencionarlo, porque justo se han quedado entre las dos plantillas. En la primera o sea, en el Sanse de los que supuestamente van a estar en el C están Fraga, que lo hemos comentado antes, que es el portero, Astigarraga, que es un central zurdo 2004, que tiene muy buena pinta también, Levarrier, que es un pivote barra interior 2004, negro, fuerte, zurdo, o sea, de estos pivotes franceses, ¿no? Escuela francesa un poquito. Y luego Andoni Arzac, que creo que es un poquito un jugador. O sea, a mí me gustan un poco los jugadores diferentes, joder, porque al final cuando ves partidos de muchos canteranos, a mí me gusta ver un jugador que diga, hostia, este me ha llamado la atención, que luego puede ser mejor o peor o que le pueden faltar cosas, pero Arzac es de esto, o sea, extremo zurdo, muy alto, fuerte, en carrera creo que el año pasado en los datos estadísticos que maneja la Real es el que, o sea, el que más velocidad punta tiene muy buen golpeo. Lo que pasa es que a mí todo el mundo me dice lo mismo, que le falta ese puntito de ser más trabajador, más constante y tal. Pero a mí, ya lo he dicho, si alguien tiene que dar la sorpresa de que no lo esperamos y acaba siendo titular, yo apuesto por Arzac. Bueno, a ver, varias cosas. No es el sueco o Chieng, Pequeprin. El sueco es cadete, si no me equivoco. Que no sé si va a jugar en juveniles, Sí, pero es cadete. Irati marcaba 999 seguidores porque está bugueado, por eso lo he quitado. Pero hay 1003, te lo puedo asegurar. Y luego, no sé si hay alguna pregunta más antes de cerrar, que ya les llevo más de una hora aquí con ellos y tampoco es plan, porque hay que cenar y el calor que hace es brutal. Pero les dejamos un minuto para preguntas sobre el Sunset, cualquier cosa que haya pasado. Voy a ir leyendo el chat a ver si hay alguna por aquí. Hay una pregunta por aquí de Nice. Si no entra en la criba del primer equipo, si va a primera RFF o no. Yo creo que tiene cartel para más. Sí, yo creo que mínimo segunda. A mí personalmente, Nice... a mí me ha dejado más dudas. Yo creo que la gente se ha venido un poquito arriba. Y por ejemplo, que ya sé que Irati está y venga a dar la brasa con Barrene. Yo soy mucho más de Barnechea que de Nice. Yo creo que a Nice se le infravalora, o sea, se le sobrevalora un poquito. Y a Barrene se le infravalora un poquito, ¿eh? Aitor, tú Luego, igual tienes hasta antes... información de ofertas por Nice. No, lo que sí que es verdad es que yo lo que sí que sé, yo estoy de acuerdo con Dani, lo que dice sí que es verdad que estoy de acuerdo en que Nice está un poquito sobrevalorado. Es verdad que las apariciones a veces hay que medirlas de los chicos del filial porque hay una sobreexcitación, hace que muchas veces pierden ese miedo y encaran sin miedo, en que, bueno, son más arriesgados, vamos a decir, y creo que eso les lleva muchas veces a destacar muy rápido. Por recordar simplemente las últimas apariciones meteóricas, y no quiero hablar, no hablo mal de él porque me gusta, pero por ejemplo ahí en recordaros los primeros dos partidos que parecía que teníamos a Roberto Carlos, hay muchos jugadores de ese estilo que salen los primeros días y esa sobreexcitación les lleva a demostrar muchas cosas porque tienen el nivel, pero luego no es lo mismo eso que cuando ya llevas jugados 50, 60, 70, 80 partidos, y yo creo que en este caso Nice en primera ref o en segunda B, por ejemplo, no era un chico que ganara los partidos él solo, por ejemplo, no era un chico que destacara sobremanera por encima de los demás. Cuando le venía un lateral izquierdo veterano, fuerte, corpulento, rápido, pues realmente tampoco era un jugador de los que te desequilibra esos partidos, ¿no? Y además creo que no sería un jugador que aceptaría en ningún caso, me parece, por lo que tengo entendido, volver a primera red, porque él mismo tiene otras aspiraciones. Incluso creo que en algún momento ha podido haber hasta alguna, ya no este año, sino hace por lo menos 2 o 3 temporadas, algún tipo de órdago, vamos a decir, de bueno, nos quedamos aquí, pero con un cierto compromiso de que voy a tener presencia en el primer equipo. Y entonces esas cositas al final no son agradables. Ya, lo que comentas es verdad, pero también es verdad que en segunda yo creo que lo hizo muy bien con el Mirandés, curiosamente, porque luego también es verdad que creo que ha jugado mejor con el primer equipo que con el Sanse, pero yo en Miranda le vi muy bien, la verdad, pero bueno, yo creo que ofertas no tendría para salir, y creo que es un año en el que podría tener un hueco en el primer equipo hasta enero por lo menos, que vuelven ya todo el mundo de lesiones y demás, y luego ya veríamos qué pasa para la segunda parte de la temporada. Y cerramos ya el directo de verdad, ahora sí que de verdad, con opiniones rápidas, Dani, sobre Eneko Astigarraga. Sí, Eneko Astigarraga, central zurdo, como he dicho, del 2004. A mí
personalmente el central de Ciudad que más me ha gustado. De todos modos, no sé si porque ha tenido lesiones o qué, pero este año al Luke Mbeitia se le ha dado más opciones en el C. Por eso a mí me extrañó que fuese él quien subía directamente al primer equipo. A mí personalmente, ya te digo, me gusta mucho. Luego, un par de nombres que he ido leyendo en el chat durante el directo. Me habéis preguntado por John Martín. Evidentemente, yo lo digo siempre. El futuro central de la Real del primer equipo. O sea, sé que igual son palabras mayores para un chaval del 2005 que este año ha sido cadete, pero en serio es muy, muy diferencial. O sea, yo le he visto jugar con la selección española y era el mejor central que he visto de su edad. Han preguntado también de Unai García, que a mí me ha sorprendido un poco. O sea, sinceramente le tenía un poco la pista perdida. Es un jugador que ha jugado de extremo o de delantero. Este año no le he visto nada. Le vi hace 2 años que solía ser muchas veces el suplente de Carricaburu cuando jugaba en tercera y no sé, a mí me ha dejado un poco frío. También han preguntado sobre Iker Gabilondo, que es del 2005, juega normalmente de extremo izquierdo, pero a final de año cuando se ha lesionado Mariz Curna juega de delantero también, muy buen jugador. Esto es un poquito culón, que protege bien el balón, que se gira bien, a mí me gusta mucho Iker. Y nada, creo que en principio han sido esas las preguntas. Sí, para terminar, ahora sí que muy breve, Dani, de hecho te voy a decir una frase. Opina de Garzón, por un lado, te pregunta Jimmy08, y luego Tasio Yarra 000 dice quiénes han vuelto al C de la generación 2003. Tienes 2 frases para decirlo. Vale. Garzón, extremo zurdo, bien. Me gusta, pero me gusta más Arzac. Entonces, no le veo mucho recorrido. Y del C, o sea, del 2003, ¿quiénes han vuelto? A ver, Aimar González ha vuelto del Pasaya, Aitor Larrañaga ha vuelto del Pasaya, del 2003, ¿eh? Severio, no sé si es del 2003, creo que ha estado en el Tolosa este año. Bueno, vengo es 2004. Gastesi creo que es 2003 o 2002, me entra la duda. Ha estado en el Tolosa también. Javier Antomás 2003 también, que ha estado en el Tolosa. Fin, creo que no me dejo ninguno. Josu Rezola también era el capitán y ha salido en 2003. Y creo que son todos. Igual me he dejado alguno, pero más o menos. Vale. Nos felicita por el trabajo Pequeprin, dice buen trabajo chicos, y con esto vamos a cerrar. Muchísimas gracias. Lo primero, a Aitor y a Zubieta por aguantar 1:15 con el calor que hace hablando del Sanse y a veces incluso del C. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí, sobre todo a la gente que está ahí aguantando la turra. Sí, no ha bajado de 60 espectadores en ningún momento, lo cual es increíble. Gracias por seguirnos, John Vibarraja 19. Y Dani, muchas gracias por hacer doblete hoy, que contando que hemos hecho el mismo vídeo 2 veces porque no iba el audio, triplete. Sí, yo para acabar, Unai, gracias. A mí se me ha hecho cortísimo el directo, la verdad, o sea, encantado. Y respondiendo a Asti, subiré esta semana los pequeños informes o las pinceladas de los 9 jugadores que han subido del Sanse. Y sí, Jimmy, sigo infantiles y cadetes. Soy esa clase de enfermo que se traga partidos de chavales de 13 años. Y este año se va a ver partidos de los que entreno yo, porque entreno infantil de honor y juego contra la Real. Así que ese partido tendrá que verlo el bueno de Dani. Bueno, resumiendo rápido el directo, hemos hablado del Sanse, de la plantilla que puede tener, de los problemas que podría tener, del grupo, de la dificultad, de las promesas, de quién nos falta, de quién nos puede faltar, qué posición flojea un poco, del C quién está, cómo encajan con el entrenador, si necesitan un central veterano, de todo eso y más, que voy a resubir a YouTube porque ha quedado muy bien, aunque sea un vídeo largo, se va a resubir a YouTube seguro, ya os lo adelanto. También hemos entrado ya en proceso de sorteo doble de camisetas de la Real, porque hemos superado los 1000 seguidores y también los 25 suscriptores, cosa que no esperaba, pero que ha pasado. Incluso Mohamed Alicho se ha suscrito, se ha subido a la rinconeta, Mohamed Alicho. Y nada, entonces agradeceros a todos los que habéis estado aquí viéndonos, a todos los que veis el canal en general, Twitch, YouTube o Twitter incluso. Muchísimas gracias. Si os podéis suscribir, seguir o todas las cosas que podáis hacer gratuitas, mejor. Si encima queréis hacer cosas de pago, mejor todavía para que esto siga adelante. Y solo os digo que se vienen cositas muy grandes en el Rincón de la Real muy pronto.